buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir y disculpad el retraso. Esperábamos un micrófono que se ha retrasado y luego al final, pues ya veis, no terminamos sin utilizarlo después de haber esperado. Bueno, como decía, voy a ser breve porque ellos son los que tienen que participar con más tiempo y explicar todos los proyectos que tenemos desde Izquierda Unida. Sí quiero decir, como coordinadora de Izquierda Unida de Alboraya, que en los años que llevo viviendo aquí he visto pasar diferentes alcaldes, cada uno con sus cosas, y creo que en estas elecciones toca que cambiemos, porque el cuatripartito de las últimas elecciones se ha demostrado que no ha servido para el pueblo. Se ha ido rompiendo poco a poco sin que se sepa muy bien ni por qué. Y creo que Izquierda Unida tiene que ser una llave en estas elecciones para formar un nuevo equipo de gobierno que de verdad trabaje para Alboraya. Es la tercera vez que estoy en la candidatura de Izquierda Unida y pienso que en esta ocasión, para estas municipales, tenemos una candidatura muy buena, con muchas ganas de trabajar. Gente que se ha incorporado hace menos tiempo al proyecto y que tiene ideas nuevas y que queremos llevarlas a cabo aquí en Alboraya. Y por eso confío en que el resultado de las elecciones nos vuelva a colocar dentro del ayuntamiento como estuvimos y como por desgracia no hemos estado en las últimas legislaturas. Y no me voy a extender más. Os voy a darle paso a Amadeu Sanchís. El compañero es miembro de la dirección de Izquierda Unida del País Valencià y es el candidato a la alcaldía de Valencia por Izquierda Unida. Bueno, pues buenas tardes y gracias al colectivo de Esquerra Unida de Alboraya y en concreto también a Marta y a Cristina, porque es el único acto que hago fuera de la ciudad y me gusta porque muchas veces es bueno también, ¿no?, salir fuera del ámbito en el que uno se presenta y ver, ¿no?, pues las propuestas de los compañeros de Esquerra Unida en otros colectivos y en otros municipios. Echando una ojeada al programa que presentáis en el díptico, me ha agradado mucho ver que hay una similitud muy grande, teniendo en cuenta la diferencia poblacional que hay entre Alboraya y Valencia, ¿no?, que es evidente y que no voy a entrar en ello porque la sabéis, ¿no? Y creo que es importante porque la transversalidad del programa vuestro con el de la ciudad de Valencia y por tanto del conjunto de Esquerra Unida es la defensa del empleo público. Algunas ideas que creo que es fundamental tener en cuenta en estas elecciones. Estas elecciones vienen después de 3 años de los recortes más duros y del desmantelamiento del Estado social, que primero comenzó Zapatero, pero no me remitiré a aquella época, que ya la analizamos en su momento en el 2011, sino desde el decretazo de Rajoy en el 2012. Recordaréis que fue un día en el que empezaba el Mundial, España jugaba el partido y Rajoy dijo que no nos íbamos a acoger a ningún plan de rescate que fuera al final a poner una situación económica o una mala situación económica de España. Al final nos sometimos a un rescate de 43.000 millones de euros, que en su momento se dijo que no iban a computar como déficit público, pero que 15 días más tarde, cuando acabó el Mundial, Rajoy convocó un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados y dijo las famosas medidas del decretazo, entre otras cosas, pues desde la reducción de los salarios a los empleados públicos, las pensiones y, lo más importante, que es lo que nos atañe ahora, un recorte muy, muy importante en las transferencias que el Gobierno central iba a dar tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque cada año, desde el 2012, hemos tenido que pagar, este año mismo, 36.000 millones de euros, que se dice pronto, 36.000 millones de euros que pagamos en intereses de deuda a los bancos alemanes y al gobierno alemán. Como hay que pagar 36.000 millones de euros, tienen que venir los recortes tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos. Supuso, en primer lugar, uno de los planes que tenéis vosotros, ¿no?, del empleo público, pues ha supuesto la congelación total de empleo público en nuestro país, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, prohibido por decreto por el Gobierno central. No hemos podido, por tanto, paliar el desempleo que en su momento creó el Gobierno Zapatero, porque no hemos podido crear empleo público y además, como
también se ajustaron medidas contra las pequeñas empresas y contra las empresas medianas, el paro ha crecido aún más, con lo cual tenemos 3 millones de desempleados, o cerca de 2 millones y medio de desempleados más de los que había en la época de Zapatero, sin que desde los ayuntamientos y las comunidades autónomas hayamos podido contratar. Se implementó para las comunidades autónomas y muy especialmente para los ayuntamientos un plan que yo denomino como la tormenta perfecta, porque por un lado teníamos que pagar los intereses de deuda del gobierno central y por otro lado teníamos que pagar, a su vez, con intereses lo que los bancos nos prestaban a los ayuntamientos vía el Estado para poder realizar el pago corriente. Así, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, cada año pagamos 60 millones de euros de intereses de deuda, de un presupuesto de cerca de 900 millones de euros. Es decir, casi o más de una quinta parte del presupuesto va a pagar intereses de deuda. Y mientras no se crea empleo público, desmantelamos el empleo privado porque no hay demanda y, por tanto, se tiene que cerrar empresas, se cierran servicios, se cierran comercios, sobre todo, fundamentalmente los pequeños comercios, y además, y no es baladí tampoco, aumenta la deuda, porque claro, como no ingresamos y solamente pagamos, la deuda además se va incrementando, ¿no?, en los ayuntamientos. Y como no tenían suficiente con eso, en el 2014, o sea, hace un año, el Partido Popular aprueba en solitario una ley que es probablemente de las leyes más perniciosas, y es complicado, porque el PP te lo pone complicado para decir cuál es la peor ley aprobada en la legislatura, ¿no? Pues esta es una ley que ha pasado sin pena ni gloria, aunque nosotros desde Esquerra Unida la hemos venido denunciando y hemos venido informando sobre ella, que es la ley de reforma de la administración local, que, por ejemplo, en municipios como Alboraya implica que perdéis las competencias en servicios públicos que pasan a ser transferidos a la Diputación. Se pierden las competencias en empleo, que ya son pocas las que tienen los ayuntamientos, y pasan a la Diputación. En caso de las ciudades grandes, no pasan a la Diputación, sino que pasan a la Generalitat, lo cual es como susto o muerte, ¿no? O sea, o te vas a Alfonso Rus o te vas a Fabra, ¿no?, para que gestionen los servicios públicos. Cuando está en una situación, sobre todo la Generalitat, de quiebra técnica, es decir, eso implica la privatización de los servicios, porque van a pasar a una administración que no los va a poder dotar de presupuesto, y lo que es peor, además, los va a alejar de la cercanía de un servicio social como tenéis vosotros en Alboraya o podemos tener nosotros en cualquier barrio en Valencia, que ya no va a tener esa dependencia directa del ayuntamiento, ni vas a conocer contrato directo a las personas que van a estar trabajando allí. Esa reforma, que entra en vigor el 30 de junio de este año, supone además que desde el Ministerio de Hacienda, si por ejemplo, y espero que así sea, Marta y el resto de las compañeras y compañeros que estáis en la candidatura de Alboraya, tenéis la capacidad de gobernar, porque así lo ha querido la ciudadanía, buena parte de lo que tenemos en el programa electoral, el interventor emite un informe al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda bloquea inmediatamente los presupuestos. Es decir, para negociar una bolsa de empleo local para Alboraya, como tenéis aquí, o un plan de empleo que evidentemente necesita presupuesto público, el interventor denuncia que se ha modificado el presupuesto, que además está prorrogado porque el presupuesto del 2015 no lo cambia el nuevo equipo de gobierno porque ya se aprobó en diciembre del año pasado, y bloquea la transferencia que el Estado da al ayuntamiento y bloquea la posibilidad de actuar. ¿Qué hacer ante eso? Nosotros lo que estamos diciendo es que habrá que unir al conjunto de fuerzas políticas que en su momento votamos en contra de la reforma de la administración local, habrá que reunir a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para que nos declaremos todos los ayuntamientos insumisos al cumplimiento de esa ley. ¿Por qué? Porque si somos los ayuntamientos, y no las fuerzas políticas, sino los ayuntamientos, los que nos negamos a cumplir esa ley, todo el conjunto de las federaciones de municipios y provincias llegarán a la federación estatal y hay un compromiso firmado por todos los partidos políticos, a excepción del PP, de no aplicar dicha ley. Con lo cual sería muy complicado que el Ministerio de Hacienda actuara. Hombre, Montoro, la verdad es que hay que reconocer que es una persona que cuando va por todas, pero sería complicado que ya en periodo preelectoral estatal, porque cuando salimos de estas elecciones vamos a las generales de noviembre, bloquearan las cuentas del conjunto de la mayor parte de los ayuntamientos del País Valenciano y también del Estado, ¿no? Una vez hayamos hecho eso, que es lo primero que habrá que hacer, otra cosa que habrá que pedir es que las comunidades autónomas, en este caso la Generalitat, paguen aquello que deben a los ayuntamientos. Por lo tanto, será muy importante que ganemos también la Generalitat. Son elecciones municipales y también son elecciones autonómicas y, por tanto, hay un cambio y la prioridad del pago que está haciendo la Generalitat también, a su vez, a los
por intereses bancarios a las entidades financieras pase a transferencias directas a los ayuntamientos, porque si no es muy complicado que se pueda crear empleo público. Y en tercer lugar, y no menos importante, habrá que condonar la deuda de los ayuntamientos. No sé en cuánto está la deuda del Ayuntamiento de Alboraya. Ahora lo explicaré. Pero también os tengo que decir que el Ayuntamiento de Valencia tiene una deuda de 780 millones de euros, que seguro que es más alta que el Ayuntamiento de Alboraya, evidentemente, pero os tengo que decir que no hay que alarmarse nunca por los datos o por las cifras de la deuda pública. Es un mensaje de la derecha el coger las cifras y decir, un ayuntamiento tiene tanta deuda. El conjunto de la deuda de los ayuntamientos en España no es más que el 5% de la deuda que tienen las administraciones públicas. Es decir, de lo que debe el Estado español, solamente un 5% de lo que debemos del sector público es de los ayuntamientos. Es absolutamente razonable. Aunque nos parezca mucho, si hay mucha deuda, lo que tiene que hacer el Estado es aumentar las transferencias que da a los ayuntamientos. Si el Ayuntamiento de Alboraya tiene un porcentaje muy elevado de deuda, la obligación de la Administración Autonómica y de la Administración del Estado es aumentar nuestras transferencias para que tengamos más dinero. Pero a su vez, lo que tendremos que orillar es en qué se ha gastado el dinero el Ayuntamiento de Alboraya, en qué se ha gastado el Ayuntamiento de Valencia. ¿Ha sido en desarrollar los presupuestos sociales, ha sido en desarrollar las competencias que tenemos como ayuntamientos, o ha sido en gastos superfluos, o ha sido, como es el caso de nuestro, en grandes eventos que nos han endeudado? Todo lo que no sea deuda legítima, es decir, todo lo que no sea deuda derivada de las competencias que tiene el ayuntamiento, tendrá que ser renegociada, porque para nosotros será ilegítima, y nosotros también seguro que se encargará Marta y el resto de las compañeras y Cristina que estén en el gobierno con toda seguridad y que estén jugando un papel fundamental en el ayuntamiento para decir toda aquella deuda que no viene derivada de la función social del ayuntamiento, vamos a renegociarla. Porque con eso, aunque parece que me esté yendo del tema, no, con eso estaremos cumpliendo la defensa de los servicios públicos, el empleo y el empleo público, que son los 3 puntos primeros que tenéis. Y después, evidentemente, la deuda. Nosotros tenemos que también tener la capacidad de explicar a la gente que los impuestos son necesarios para mantener un Estado social. El problema de los impuestos, bien sean municipales, autonómicos o estatales, tienen que ser progresivos y se tienen que ajustar a la situación de la renta de cada una de las personas. De hecho, lo tenéis ahí. Cuando habláis de la bajada del IVA a las familias que tengan una sola vivienda, eso es importante, porque estás penalizando, por tanto, a quien tiene más recursos, tiene más patrimonio y, por tanto, tiene más de una vivienda, que normalmente no suele ser la gente de clase trabajadora. Con lo cual, a la hora de actuar fiscalmente, tenemos siempre la capacidad de hacerlo progresivamente. Pero hay que huir de los mensajes que ahora está diciendo, sobre todo, las fuerzas emergentes, ¿no? Bien sean fuerzas emergentes de una cadena de televisión o fuerzas emergentes de otra cadena de televisión, que es el no pagar impuestos o voy a bajar los impuestos o no. Los impuestos tienen que existir y se tienen que pagar de forma progresiva la renta que tiene cada una de las personas y sobre todo también las empresas, porque de ahí repartimos el beneficio que los trabajadores y las trabajadoras generamos. En estas elecciones, y ya voy acabando, en estas elecciones nos jugamos mucho como sociedad, nos jugamos mucho en los ayuntamientos, pero también nos jugamos mucho para que no haya un cambio, para que nada cambie. Y si hace un año estaba mucho más claro que la izquierda podía darle un vuelco electoral a este país y ahora ya se ha encargado de esta sociedad capitalista basada en los medios de comunicación televisivos en no dejarlo tan claro, el 24 de mayo tenemos que ir masivamente la gente de izquierdas a votar las candidaturas de Esquerra Unida para dejar bien claro que solamente puede haber un cambio si hay un cambio de personas y un cambio de políticas, y es un cambio hacia la izquierda. Un cambio de un gobierno en los ayuntamientos que se vayan a plantar, que vayan a renegociar las deudas, que vayan a priorizar que no se desahucie ninguna familia, que vayan a priorizar el empleo público ante la explotación de empresarios privados y que vayan a priorizar, por tanto, la participación ciudadana. Porque así estaremos poniendo las piedras en el camino para que en el mes de noviembre se produzca el gran cambio fundamental, que es que el gobierno de Rajoy pierda las elecciones y haya un cambio de izquierdas en el gobierno más importante, que es el gobierno del Estado. Pero eso previamente hay que ganar las diputaciones, hay que ganar la Generalitat y hay que ganar los ayuntamientos. Y hay que ganarlos todos, y cuantos más mejor. Desde el Ayuntamiento de Alboraya hasta el Ayuntamiento de Valencia. Todos son igual de importantes. Pero el nuestro y el de Valencia y el de Alboraya son fundamentales porque formamos parte del Partido Judicial de Valencia, que es quien tendrá la llave para acabar con la Diputación. Y ahora sí que acabo. La Diputación, y lo estáis viendo, gracias a Esquerra Unida hemos descubierto que es un nido de corrupción, un nido donde la privatización de los servicios públicos se han convertido en negocio, el negocio se ha convertido en beneficio privado y el beneficio ha abierto la puerta a la corrupción. Pero tenemos que dejar bien claro que no todo el mundo está
contra la corrupción el 24 de mayo. Y no hablo del PP, que evidentemente no lo está porque es el partido de la corrupción, sino que cualquiera que tenga como objetivo privatizar servicios públicos quiere beneficio y va a empresas privadas que acabarán haciendo todo lo posible para obtener beneficios espurios e ilegítimos. Por tanto, como antídoto contra la corrupción, los servicios que tienen que ser públicos y el empleo tiene que ser público, si no estaremos cayendo en la misma trampa que ha caído el PP. Y nada, simplemente pediros el voto para las candidaturas de Esquerra Unida a nivel de las Cortes Valencianas y, evidentemente, dar las gracias a los compañeros y compañeras de Alboraya para que masivamente Alboraya tenga un papel fundamental en ese cambio que es a la izquierda o no será. Bueno, muchas gracias, Amadeu. Y ahora a la persona que todos esperábamos escuchar, tiene la palabra Marta Martín, candidata a la alcaldía de Alboraya. Bueno, no sé si era la que todos esperabais escuchar, pero es la que va a hablar. Lo primero, daros las gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Dar las gracias a Cristina y dar las gracias a Amadeu Sanchís, futuro alcalde de Valencia, por haber venido esta tarde a compartir este rato con nosotros. Bien, voy a empezar mi intervención diciéndoos que en Alboraya es tiempo de izquierdas. Y es tiempo de izquierdas porque ya está bien y porque basta ya de que sea el dinero de los trabajadores y las trabajadoras de Alboraya los que tengan que pagar siempre las malas gestiones de otros. Nosotros cuando entremos en el ayuntamiento lo primero que vamos a pedir es una auditoría de cuentas. Y es una auditoría de cuentas, porque como bien explicaba Amadeu, todo el tema de la deuda, una auditoría de cuentas para que se sepa qué ha pasado aquí. Porque os recuerdo que en esta situación, en esa deuda, nos metió un gobierno del PP, que era estos que tienen por ahí los cartelitos de que dicen de recuperar la ilusión. Y bueno, y más vale que hablasen de recuperar otro tipo de cosas o que hablasen de los presuntos maletines o mordidas que se han llevado en estas obras. Pero además es una deuda que en los últimos 4 años no hemos sabido absolutamente nada. O sea, con este cuatripartit que hemos tenido aquí en el gobierno municipal no hemos sabido nada. Y eso es realmente vergonzoso. Mirad, la deuda asciende a 6.000 euros por cada habitante de Alboraya. O sea, de los más de 22.000 censados que estamos en el municipio, debemos por cabeza 6.000 euros, así sin comerlo ni beberlo. Somos la 5ª localidad del Estado con más deuda por habitante. Triplicamos la deuda per cápita de Madrid. La deuda total asciende a 114,4 millones de euros. Así, por daros unos datos, de esos 114 millones de euros, 53, más o menos, pertenecen a deudas del ayuntamiento, 63 millones pertenecen a la empresa municipal Egusa, y de esos más de 63 millones, 26,5 son de la obra faraónica del metro, que no digo yo que hubiese que hacer algo con el paso que había para evitar accidentes que ya habían ocurrido, pero pienso que endeudar a los vecinos y vecinas de Alboraya no era la solución. Pues vuelvo a repetir, de esto en 4 años no hemos sabido nada. Es que no han dicho absolutamente nada. Y esto no se arregla poniendo jardineras en cada hueco que encontremos del pueblo. Además, para que larguen los vecinos, encima. Ni mirando para otro lado, ni dejando las facturas en el cajón a ver si desaparecen. Esto se arregla pidiendo una auditoría. Pidiendo una auditoría que salgan las facturas fuera y que caiga quien caiga. Porque es eso. Ya está bien que gobiernen para ellos. Porque tanto el PP y estos últimos 4 años se ha gobernado para ellos y aquí no hemos sabido nada. Bien, nos encontramos en una situación en la que llaman crisis, a mí me gusta más bien llamarla estafa. Y esta situación en el municipio solo se puede arreglar con políticas para los trabajadores y para las trabajadoras. Hay que salir inmediatamente del ENTRE. Hay que solicitar la eliminación de la tasa Tamer del agua. Y es que, vuelvo a repetir, es que ya está bien. Que es que son siempre los vecinos y las vecinas de Alboraya los que van a tener que pagar los desmanes de otros. Mirad, tuvimos esos años de bonanza, una burbuja inmobiliaria, en el cual fuerzas políticas como Esquerra Unida denunció que eso iba a salir mal, y así ha salido.
Pero claro, era la época de la España va bien, de los brotes verdes de otros. Todo esto era muy bonito. Y al final, la burbuja inmobiliaria estalla. Estalla, nos encontramos en una situación en que el precio de las viviendas no es la misma de cuando antes de la crisis. Pero es que no es la misma, pero siguen gravando más a los vecinos y a las vecinas. O sea, les incrementan el IBI, les incrementan los impuestos relacionados con el suelo. Es que no puede ser. Hay que bajarle el IBI a las personas que tienen una sola vivienda, a las familias con una sola vivienda. Hay que hacer una inminente revisión catastral. El ayuntamiento no puede hacer negocio a golpe de ladrillazo. Las viviendas, como he dicho, no tienen el mismo valor que antes de empezar la crisis. Entonces, no podemos gravar más a los vecinos y a las vecinas por un supuesto derecho constitucional como es el de la vivienda. Y no lo podemos hacer, claro, no lo podemos hacer si no haces políticas para ellos. Pero claro, si haces políticas para los de siempre, evidentemente que sí. Nosotros creemos en una política fiscal progresiva y ecológica que permita políticas, como ha dicho antes Amadeo, redistributivas de la renta. Porque tiene que ser así, es que no hay otra manera. Somos la fuerza política que siempre ha defendido y que siempre defenderá a los trabajadores y a las trabajadoras. Porque las 21 personas que formamos esta lista somos trabajadores y trabajadoras. En paro, en activo, jubilados, pero trabajadores y trabajadoras. Que estamos en la calle con nuestras manos. Que a nosotros nadie nos viene a colgar los carteles. No nos viene a colgar los carteles los trabajadores de la empresa municipal Egusa. Y nos vienen los de cualquier otra empresa contratada, mientras estamos en una terracita sentados tomando café. Nosotros estamos en la calle porque somos nosotros los que trabajamos junto con vosotros. Porque además nosotros no le debemos favores a nadie. No le debemos favores ni a grandes empresarios, ni a banqueros, ni a nadie. Por eso no vamos a gobernar, ni gobernaremos nunca, ni para banqueros, ni para constructores. Porque el ayuntamiento no es el patio trasero del bipartidismo. El ayuntamiento es de los vecinos y de las vecinas de Alboraya. Y hay que devolverle el ayuntamiento a los vecinos y a las vecinas de Alboraya. Porque además sois los vecinos y las vecinas, sois los protagonistas del desarrollo del municipio. Hay que impulsar los consejos ciudadanos, los consejos locales. Hay que impulsar los presupuestos participativos, porque sois vosotros los que tenéis que decidir el desarrollo del municipio. Y vuelvo a repetir, es que el ayuntamiento no es el patio trasero de nadie. El ayuntamiento es de los vecinos y de las vecinas. El ayuntamiento no se puede utilizar como si fuese el patio de mi casa, donde hago lo que a mí me da la gana sin contar con nadie y luego después pagáis vosotros la deuda. Y esto, como defensores de los trabajadores y de las trabajadoras, somos defensores de los servicios públicos, como ha señalado también Amadeo. Los servicios públicos son los mejores en eficiencia y calidad. Y nunca pueden convertirse en un negocio lucrativo y privado, en un negocio para unos poquitos, para unos cuantos. Es imprescindible la municipalización de los servicios públicos locales, la remunicipalización de los servicios públicos locales. Eso supondrá el abaratamiento y la mayor eficacia en la prestación de estos servicios. Y esta eficacia solo la conseguiremos poniéndonos en contra de las empresas de trabajo temporal y poniéndonos en contra con que se eche a los interinos a la calle, porque así no se arreglan las cosas. Echando a la gente a la calle, así no se arreglan las cosas. De esta manera es como garantizaremos unas mejores condiciones en la atención a la ciudadanía y la eliminación del clientelismo o la afinidad política para el acceso a la función pública municipal. Esto de contratar a este porque es mi amigo, a esta porque va en mi lista, no. Eso no puede ser y eso no se puede permitir. En nuestra defensa de los trabajadores y de las trabajadoras está el firme compromiso de mejorar la situación laboral de Alboraya. Es de vital importancia crear una bolsa de empleo local, negociada con sindicatos y con empresarios. Es urgente contratar a los desempleados y desempleadas de Alboraya. Y así, pues, cubrir, entre otros, los puestos de trabajo de los servicios que sean remunicipalizados. Mirad, en el pueblo tenemos unas 2.000 personas en paro. Es una cifra en paro, claro, oficial, que habrá mucha otra gente que no está en las listas del paro. Y ya es una cifra bastante amplia. Esto nos afecta a todos. O sea, seguro que todos tenemos un amigo, un vecino, un conocido que está en paro. De esta cifra de paro, el 56% son mujeres
y casi un 6% del paro corresponde a los menores de 25 años. Es una cifra bastante alta teniendo en cuenta que el de toda la comunidad es de un 7,35%. Estos son datos del 30 de abril, o sea, de antes de ayer, como quien dice. Por eso es necesario y hay que fomentar la participación, la formación de los jóvenes, la participación y la formación de las mujeres y del resto de colectivos. Hay que acabar con esta lacra del desempleo. Hay que acabar con esta lacra del desempleo que nos han metido desde las políticas estatales, gobernando para grandes empresarios y para banqueros. Pero es que lo más grave de todo, que es que con esas políticas estatales han llegado hasta los ayuntamientos. Y en los ayuntamientos han vendido a sus vecinos por 4 maletines. Y eso ha pasado aquí en el de Alboraya. Y eso no se puede permitir. Y no lo vamos a permitir. Porque han sido políticos títeres los que nos han puesto en esta situación. Títeres de los grandes empresarios y de los banqueros. Y como he dicho antes, nosotros no le debemos ningún favor a nadie. Ni a grandes empresarios ni a banqueros. Ni le debemos ni se lo vamos a deber. Y eso va a quedar claro cuando entremos en el ayuntamiento. Mirad, con todo esto no podemos hipotecar ni dejar que hipotequen el futuro, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hay que proteger la huerta. Hay que revisar el Plan General de Ordenación Urbana. En Valencia se ha conseguido echar para atrás. De hecho, mañana hay una manifestación en la Plaza de San Agustí a las 6 de la tarde por haber conseguido el echar atrás el plan, pero en Alboraya y en Tabernes sigue vigente. Y no podemos consentir. No podemos consentir que se destruya más huerta. Hay que darle vida a nuestra huerta. Hay que crear una cooperativa agrícola municipal. Hay que fomentar el mercado de productores sin intermediarios. Porque solo así nos aseguraremos nuestro futuro y el de las próximas generaciones. Y en asegurar nuestro futuro, el de las próximas generaciones, el de nuestros hijos, el de nuestras hijas, está también asegurar la protección a aquellos que son más sensibles a sufrir los golpes de este sistema capitalista, de este sistema asesino. Por eso el ayuntamiento, en la situación en la que estamos, tiene que crear un banco de alimentos y un comedor social. Y eso no puede quedar en manos de otras entidades privadas, otras entidades que no sabemos con qué fines aviesos pueden hacer este tipo de cosas. Por desgracia, no es algo que nos gustaría tener que hacer, pero nos han puesto en una situación en la que hay que hacerlo. Es necesario hacerlo. Y es necesario crear un banco de alimentos y un comedor social, pero es necesario que lo haga el ayuntamiento. Hay que fomentar las escuelas, taller, los centros de ocupación. Mirad, el Pas a Pas no puede estar en las condiciones en las que está. El ayuntamiento no le puede deber nada al Pas a Pas, pero es que el ayuntamiento tiene que exigir a la Generalitat que le pague la deuda que debe al consorcio. No podemos consentir esa situación. No podemos consentir que encima, para pagar esa deuda, a los usuarios y usuarias se les ponga un copago. No hay copago justo. Hay que pedir la retirada del copago ya. Y no podemos consentir que esté esa deuda, porque los trabajadores no pueden cobrar hoy y mañana no saber si van a cobrar o no van a cobrar. Y eso no se puede consentir. Mirad, y para ir terminando, que tampoco me gustaría alargarme mucho más, que bueno, total, el programa en sí está aquí y tampoco quiero aburriros. Uno de los proyectos en los que más tenemos que insistir, y quizás en el más importante uno de los más importantes que es, y en el que tenemos que tener un compromiso fuerte, y bueno, como dijo Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es el motor del cambio de esta sociedad. Nuestros colegios no pueden estar así. No podemos tener a nuestros hijos y a nuestras hijas estudiando en barracones. Ayer se ha entendido que suspender las clases en algunos municipios porque las condiciones no eran las adecuadas. Yo he visto fotos en el cual en los pasillos de los colegios había 50 grados. Imaginaros dentro de los barracones lo que puede ser eso. Y eso no lo podemos permitir. Hay que construir escuelas públicas de educación infantil. Es necesario. Es que es vital. Es que tenemos que tener una educación pública y de calidad, pero educación pública y de calidad de verdad. Que no las palabras se las lleve el viento. Que cómo están las escuelas de Alboraya. ¿Cuánto se llevan sin tocar las escuelas de Alboraya? Y eso no se puede consentir. Mirad, como ha dicho también Amadeo antes, son tiempos difíciles.
La situación en la que nos enfrentamos sí que es complicada, para que negarlo, y más en este ayuntamiento. Pero sí que os aseguro que las 21 personas que conformamos esta lista de Esquerra Unida de Alboraya vamos a estar ahí para dar la batalla. Y vamos a estar ahí para dar la batalla desde el primer día. Pero para ello necesitamos a vosotros. Pero no os necesitamos a vosotros solo el día 24, que por supuesto, evidentemente. Os necesitamos a vosotros desde el día 25, para trabajar todos juntos. Porque, como he dicho antes, el ayuntamiento no es el patio trasero de nadie. El ayuntamiento es de los vecinos y vecinas. Hay que devolver el ayuntamiento a los vecinos y a las vecinas. Y no me quiero despedir, si antes he citado a Mandela, no me quiero despedir sin citar a uno de los grandes luchadores por los trabajadores y las trabajadoras de este país. Y volveros a repetir, sí, son tiempos difíciles, pero estoy segura de que son temps d'esquerres. Y como dijo Marcelino, ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Así que muchas gracias por haber venido.